Le vamos a dar la palabra al doctor Friedrich Katz. El doctor Katz nació en Viena, Austria. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, salió de su país de origen con su familia para radicar en México durante los años 40. Doctor en Antropología e Historia por la Universidad de Viena en Austria. Ha sido profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Chicago, director del Centro de Estudios Mexicanos de la misma institución y profesor visitante de un gran número de universidades. El doctor Katz ha recibido numerosos reconocimientos de varios países, entre los que destaca el Orden del Águila Azteca, otorgado por el presidente de la República de México en 1988. Es autor de las siguientes obras: Las relaciones socioeconómicas de los aztecas en los siglos XV y XVI, Alemania, Díaz y la Revolución Mexicana, la política alemana en México, 1870-1920. La servidumbre agraria en México en la época porfiriana, la guerra secreta en México y su famosísimo libro Pancho Villa. Con ustedes el doctor Katz. Quiero ante todo expresar primero mi agradecimiento por la invitación que se me ha hecho de participar en este gran coloquio. Pero también comparto la admiración de todos ustedes por el magnífico trabajo que el archivo Calles Torreblanca ha hecho, y ante todo por lo que está haciendo ahora su dirigente Norma Mireles Leogario. Yo siempre tuve recelos en consultar archivos privados de familia. La primera causa era que no sabía, iba o no iba a decir la verdad, van a suprimir cosas que pudieran dañar la reputación de la familia. Pero la segunda causa es casi una pesadilla. Me imaginaba entrando a un archivo privado, el familiar o la familiar saludándome, ofreciéndome café, galletas, diciendo todo es accesible. Yo salgo, yo veo todo, salgo y me pregunta, bueno, ¿cómo le ha ido? Pues muy, muy bien. Encontré todo lo que quise. Bueno, ¿y me puede decir lo que encontró? Claro, tuve la suerte de encontrar una prueba de que su abuelo o bisabuelo participó en un asesinato. Muchas gracias otra vez por su hospitalidad. Y de hecho es lo que me pasa aquí, solo que no es pesadilla, sino que los responsables de este archivo, primero doña Hortensia, doña Tencha, que tuvo el honor de conocer, y Norma Mireles, me han dicho, no solo a mí, sino a todos, sea lo que sea, aquí no hay secretos, aquí no hay decepción, estamos aquí para una cosa, revelar la verdad histórica. Y yo quiero un poco hablar cómo me ayudaron a encontrar esta verdad histórica en cuanto al asesinato de Francisco Villa. Estaba por terminar mi libro sobre Villa y una de las dificultades más grandes que encontré en el último capítulo era quién estaba responsable del asesinato de Villa. Estaba involucrado el gobierno en este acto, eran Calles u Obregón. ¿Quién tenía la responsabilidad? ¿O iba la muerte de Villa tener la misma suerte que el asesinato de Kennedy y el asesinato de Colosio? Que por una parte
son terribles para historiadores que quieran resolver esto, pero muy gratos para historiadores, digamos, que no son historiadores y que cada año ofrecen alguna teoría y algún complot para explicar lo que hay. Complots que nunca se pueden refutar porque no tenemos evidencia. El 20 de julio de 1923, después de visitar a una de las numerosas esposas que tenía en un hotel en Parral, Villa decidió regresar a su Canonillo. Estaba en un coche junto con su secretario Trillo y una escolta de 3 hombres. Al llegar a la esquina de las calles de Juárez y Gabino Barreda, se acercó un hombre al coche gritando «Viva Villa», el viejo grito de guerra de la División del Norte. Esto era la señal que esperaban unos hombres escondidos en un departamento en esta esquina. Salieron con sus fusiles llenos de cartuchos Dum Dum, acribillaron el coche de Villa. Villa murió instantáneamente y solo uno de los miembros de su escolta logró por un tiempo escapar. El asesinato causó tremenda indignación, por lo menos en gran parte de la población de México, y la Cámara de Diputados, donde había partidos de oposición, decidió nombrar una comisión para indagar lo que había pasado. Después de viajar a Torreón y ante todo a Parral, la comisión llegó a la conclusión de que por lo menos las autoridades locales tenían que haber sido cómplices de alguna manera en el asesinato. Las primeras sospechas de la comisión recayeron en la guarnición de Parral, que tenía el deber de mantener el orden de la ciudad y precisamente el día del asesinato salió de la ciudad. Y aquí cito: se comprobó que la tropa que hacía ejercicios y recibía instrucciones militares para el desfile del 16 de septiembre próximo, práctica que ellos recibían de costumbre en la parte plana de la estación y lugares anexos, se comprobó que a la víspera de la tragedia recibió órdenes de hacer los ejercicios en la proximidad de la estación de Maturana, sobre la vía de Hidalgo del Parral a Jiménez, advirtiéndose desde luego que lo abrupto del terreno en la región de Maturana y lo nada adecuado para los ejercicios del desfile. Se comprobó que durante 3/4 de hora después de cometido el asesinato, las autoridades civiles y militares no ordenaron la persecución de los asaltantes, ni las investigaciones conducientes, siendo como después de 1 hora, cuando las autoridades militares ordenaron servicios de patrullas, haciendo resaltar los hechos siguientes. Las patrullas no fueron designadas para perseguir a los asesinos, sino para guardar el orden y vigilar las cercanías de la ciudad de Parral. Se comprobó por declaraciones hechas por una señora que vivía en la casa próxima al lugar de los sucesos, que los asaltantes, después que a su paso sin precipitación de ningún acribillaron a balazos el automóvil, se dirigieron enseguida a la esquina llamada La Bajadita, como a 50 metros del lugar de los sucesos, que su marcha no tenía ni la más ligera precipitación, que encendieron tranquilamente algunos cigarrillos, que reían a carcajadas, que tomaron con toda calma sus caballos, que salieron paso a paso sin precipitación de ningún género, que cuando iban por una loma próxima al río y todavía en poblado fueron vistos por un barbero de la localidad que se dirigía a su trabajo y el cual informó que la marcha de los asesinos se hacía sin precipitación alguna, diciéndoles los mismos a uno de sus compañeros que marchaba adelante de que no había que tenerle miedo, que no corriera. Esos hechos indicaban que las autoridades locales eran cómplices del asesinato, pero todavía no constituían una prueba de quién había planeado y quién era cómplice del asesinato. Y ante todo todavía no, que las autoridades federales
lo habían planeado. Villa tenía tantos enemigos que las posibilidades eran enormes. El gobernador de Chihuahua, Ignacio Enríquez, le había tendido trampas antes y lo odiaba. Lo mismo el gobernador de Durango, Jesús Agustín Castro. Y las dudas acerca de la participación del gobierno aumentaron algunas semanas más tarde, cuando el hombre que había organizado el asesinato, un diputado local de la legislatura del estado de Durango, Jesús Salas Barrazas, asumió la total responsabilidad de la organización del asesinato. En una carta a un general federal Carmona, escribió Salas Barraza: mucho se ha dicho y aún sigue la prensa comentando a grandes rasgos el mismo sobre el justo castigo que se le impuso al bandolero Doroteo Lara. Usted recordará, mi buen amigo, que muchas veces en conversaciones íntimas que tuvimos cuando estuvo entre nosotros, le relaté con algunos pormenores el sinnúmero de crímenes cometidos por ese bandido. Entre ellos, ya que prolijo sería enumerar uno a uno de los perpetrados en su larga vida de infamia. Después de haber escrito en detalle la manera como Villa fue asesinado, Salas Barraza terminó diciendo: al hacer estas francas declaraciones, solo me guía un fin: salvar el buen gobierno que nos rige actualmente y evitar de que caigan sospechas sobre algunos funcionarios públicos, a quienes de una manera ligera ha señalado dicha prensa como directores de este asunto. Y además, porque no quiero que mi nombre honrado, único patrimonio de mis pequeños hijos, sufra ningún baldón, por lo que autorizo a usted mostrar la presente carta al señor presidente de la República, don Álvaro Obregón, a efecto de que una vez por todas se conozca la verdad de los hechos, advirtiéndole usted que puede asegurar al señor presidente que si lo constituya necesario en bien de mi país, queda autorizado para lanzar a la publicidad la presente carta. Hasta el día de su muerte, insistió Salas Barraza que no tenía ninguna complicidad en el asesinato de ni Obregón ni Calles. Salas Barraza no me convenció, pero me resigné a decir en mi libro: hay indicaciones, pero ninguna prueba de la complicidad del gobierno o de Obregón o de General Calles en el asesinato de Villa. Cuando ya estaba por remitir mi libro a la editorial, recibí una llamada de Norma Ogario, diciéndome: doctor Katz, tengo algo que le podría interesar. Este algo era la correspondencia entre Salas Barraza y el general Joaquín Amaro, hombre muy cercano a Calles, que en esta época fue jefe de operaciones militares. Es una advertencia para mí esto. En el estado de Nuevo León, y bajo la presidencia del general Calles, fue primero subsecretario y después secretario de Guerra y Marina, lo que siguió siendo aún durante el Maximato. El primer hallazgo que me dio a conocer Norma Ogario fue una carta fechada el 7 de julio de 1923, es decir, 13 días antes del asesinato de Villa. Allí Salas Barraza explica claramente que tenía planes para asesinar a Villa. Ya el 2 de julio había mandado este plan en forma de una carta anónima a Amaro y ahora la firmaba con su nombre. En esta carta se refiere a Villa diciendo que está haciendo preparativos bélicos, manifestándolo, ahora cito: he tenido oportunidad de darme cuenta exacto de los preparativos bélicos que está haciendo ese bandido para desarrollarlos en la primera oportunidad que se le presente.
Además insistió que las remesas que le da el gobierno a Villa es un dinero que no debería gastarse, pues no es justo. ¿Por qué tanto miedo a un salteador de caminos que no es siquiera hombre y que solamente se ha hecho célebre por sus asesinatos cometidos a la sombra de la bandera de la revolución? Y concluye su carta con una demanda de ayuda para su familia. Mi general escribió: como usted bien lo sabe, mi situación pecuniaria va al día y en el caso desgraciado que me toque sucumbir en esta acción, dejaría en la orfandad a mis pequeños hijos unos medios de vida para afrontar por lo pronto las necesidades más urgentes de la vida, y a usted tócame rogarle encarecidamente, no hablándole al general sino al amigo franco y sincero, quien siempre me ha brindado atenciones y consideraciones que quizás no merezco. A él le hablo con el corazón en la mano y ruego en nombre de esa sincera amistad que nos profesamos, que sabrá impartir su valiosa influencia ante el gobierno con objeto de conseguir la ayuda necesaria para salvar de la miseria a mi familia. Me despido de usted, mi general, con la absoluta convicción que si Dios me ayuda, le pongo fin a este desdichado. Una copia de esta carta, sin firma, se encuentra en el archivo Calles Torreblanca. Esta carta demuestra dos cosas. Primero, y ante todo, que Calles y Amaro sabían de antemano que iba a haber un atentado contra Villa. Pero por lo menos es claro que no hicieron nada para impedir el atentado. Pero no es prueba todavía que ellos habían tomado la iniciativa. Esta carta de Salas Barraza también arroja una idea un poco diferente de la primera carta que envió, donde públicamente reivindicó la responsabilidad del asesinato. En esta primera carta que publicó, parecía un héroe, un hombre que tenía el valor de decir: yo asumo plena responsabilidad, y estaba listo aún a ser castigado con años de cárcel. Pero una segunda carta reveló una personalidad muy distinta. En otra carta a Amaro decía que estaba convencido que no lo iban a arrestar porque tenía fuero, tenía inmunidad como diputado al Congreso local del estado de Durango. Y se mostró muy decepcionado cuando, al atravesar Durango en dirección de Parral, nadie trató de ayudarle. Desde que se anunció mi salida de México para Hidalgo del Parral, escribió, varios amigos míos se pusieron de acuerdo con el general Castro para que al cruzar territorio durangueño salió una comisión del seno del Congreso o personas particulares demandando se respetaran mis derechos de diputado. Grande fue mi sorpresa al llegar a Gómez Palacio y que nadie, absolutamente nadie, se me presentó. No precisamente por la intención que tuviera yo de recobrar mi libertad, sino por lo que hubiera influido moralmente en su favor. En este momento se fue a Parral, hubo un juicio y lo condenaron a 20 años de cárcel. De la cárcel escribió otra carta a Amaro, que ya
tenía aspectos maquiavélicos. En esta carta le escribió a Amaro diciendo que había tratado de obtener la ayuda del general Gonzalo Escobar en su complot, pero que de todas maneras quería esconder su participación en la participación en el complot del general Amaro. Y cito: inmediatamente a que arribé a la eludida ciudad, me apersoné con el ya citado general, se refiere a Escobar, quien después del relato del negocio consabido, así como expresarle que acababa de sufrir una decepción de parte de usted, puesto que en los momentos más críticos de mi vida, usted me volteaba la espalda y me retiraba su mano, hechos que creyó a pie juntillas y me ofreció ayudarme en todo lo que se me ofreciera. En otras palabras, estaba listo a poner la responsabilidad del asesinato en manos de un general inocente para proteger a Amaro. ¿Por qué? Lo que ni el archivo de Calles ni el archivo Torreblanca explican el por qué posiblemente tanto, por lo menos el general Calles y posiblemente Obregón, pero lo único que se puede probar es que el general Calles sabía del propuesto asesinato. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no se opusieron? El primer motivo que se ve ya en la declaración de Salas Barraza es que podían haber anticipado una rebelión de Villa en caso de un conflicto que más tarde se dio entre ellos y Adolfo de la Huerta. Villa tenía simpatías muy fuertes por Adolfo de la Huerta, que lo había amnistiado, y en una entrevista con el Universal, Villa había dicho claramente que prefería a de la Huerta a Calles. Así que la posibilidad real existía de que fuera esto el motivo. Y esto fue por lo menos confirmado más por una declaración que hizo muchos años más tarde Félix Lara, que era comandante de la guarnición de Hidalgo del Parral, que declaró que le había citado Calles y le dijo: Villa está preparando un alzamiento y hay que poner fin a este bandido. Encontré en los archivos del FBI otro motivo que también pudiera haber influenciado a Calles. Según un agente del FBI, Manuel Sorolla, en el momento en que el general Calles oyó que Villa había sido muerto, declaró: ahora la segunda condición impuesta por los Estados Unidos para nuestro reconocimiento se ha cumplido. Por motivos obvios, que en los archivos norteamericanos no se encuentra nada de esto, aunque el FBI no tuvo recelos en decirlo, pero esperó 60 años hasta que el documento se hizo público. Es muy bien posible que un miembro de la comisión que negociaba con los representantes mexicanos, un miembro americano, pues, no les podemos reconocer hasta que la estabilidad de México sea garantizada.
Y este hombre Villa, con las armas que tiene, con el apoyo que tiene, en un sondeo de opinión pública hecho por el Universal, 30% de la gente decía que Villa podía ser presidente de la República y que lo apoyarían. Que haya dicho, hay que poner fin a Villa antes de que nosotros le otorgamos el reconocimiento. Y interesantemente, se dice muy poco de la responsabilidad de Obregón. Félix Lara dijo que Obregón no quiso participar en el asesinato. Y Adolfo de la Huerta, en una entrevista que dio al hijo adoptivo de Villa, muchos años después, declaró que fue y no Obregón el que organizó el asesinato. Ahora, Adolfo de la Huerta tenía obviamente recelos con Calles, así que hay que tomar esto con un grano de sal. Pero el que fue víctima de la venganza póstuma de Villa no fue Calles, sino Obregón. Esta venganza póstuma tomó una forma muy rara. En el sentido, no hablo aquí del alzamiento que Hipólito Villa realizó durante la rebelión de la Huerta, que fue sofocada en 2 días, sino que fue involucrado Obregón en una guerra mucho más terrible, en cierto sentido, la guerra de las viudas de Villa. Después del asesinato de Villa, empezó a recibir Obregón cartas de cada viuda. Luz Corral le escribió: yo soy la mera esposa, tengo una prueba, yo soy la primera con la que se casó. Austroberta Rentería le escribió: Villa fue asesinado porque él le quería proteger a usted. ¿Cómo que no dice? Manuela Casas escribió que ella era la legítima esposa y que el hotel en que vivía le pertenecía. Soledad Seáñez, que yo entrevisté, me dijo, tenía 4 actas de matrimonio y me dijo, los 3 son falsas, yo soy la mera. Y Obregón entonces estuvo en medio de todo esto y propuso a las viudas que se pusieran de acuerdo. Cada una iba a tomar una parte. No entendió que era más difícil que la Convención de Aguascalientes se pusiera de acuerdo que lo hicieran las viudas. Y finalmente tomó una decisión, reconoció como viuda legítima a Luz Corral, que de hecho probablemente le salvó la vida cuando Villa lo quiso fusilar, y que además salvó al hermano de Obregón también de ser fusilado por Villa. Así finalmente salió de la segunda lucha que tuvo con los villistas. La participación del archivo, la actuación de Norma Ogarrio en todo este asunto, creo que es una prueba fehaciente de que en este archivo hay una sola cosa que cuenta, la verdad. Muchas gracias.